Adrián, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues Adrián, platicábamos acerca del tema de petróleos mexicanos, que ha sido un tema recurrente en la escena económica de este año. Y platicábamos también del rubro del mercado petrolero, ¿verdad? En el contexto de la desaceleración que se está viviendo a nivel global. ¿Cómo estás viendo el tema del mercado petrolero? ¿Cuáles son sus escenarios? Hay pues algunos analistas que están hablando de una caída de los precios del petróleo en el transcurso del próximo 2020. Esto me parece que se ajusta muy bien al tema de la desaceleración económica global. ¿Tú cómo lo estás viendo, Adrián? Yo creo que son dos aristas principalmente. Una definitivamente tiene que ver con la desaceleración económica y en ese sentido sí nosotros tenemos contemplado un escenario central en donde hay una caída ligera en los precios del petróleo, más o menos de los niveles actuales, estamos hablando de unos 6, 7 dólares por barril, para llegar a 50 dólares por barril de la mezcla mexicana. Sería más o menos unos 10 dólares más, 12 dólares más de una referencia internacional como el Brent. Ese sería como un escenario el escenario central. 10 arriba del 10 arriba, mezcla, que es más o menos la brecha entre la referencia internacional, el Brent, y mezcla mexicana. Sin embargo, también, como bien sabes, hubo un evento muy significativo que fueron estos ataques a Arabia Saudita a diferentes puntos de producción hace unos meses. Esto yo creo que a los mercados llevó a reevaluar los riesgos sobre tanto la capacidad productiva de los países, sobre todo de los países en el Golfo, como de los inventarios. Entonces, esto lo que nos hizo también, a pesar de que no cambiamos el escenario central de nuestros pronósticos de riesgos, sí tenemos más riesgos al alza, sobre todo pensando en que esto nos hizo darnos cuenta de que estos puntos de producción pueden ser más vulnerables a este tipo de ataques y en ese sentido las probabilidades de un incremento en los riesgos, en el precio de producción del petróleo, sí serían mayores. ¿Y en qué niveles se ubicaría la mezcla mexicana para el próximo año, Adrián, de acuerdo a sus previsiones? Como te decía, el escenario central es de 50 dólares por barril, que de hecho es muy en línea, por ejemplo, con lo que trae la Secretaría de Hacienda en su presupuesto para 2020. Que era lo que te iba a preguntar, entonces pues no habría un enorme quebranto para las finanzas, porque más o menos ese es el precio que se fijó en los criterios de política económica para el 2020, ¿verdad? Seguro, en términos de precio, creo que el escenario que trae el presupuesto 2020 está bastante en línea con lo que contemplan los mercados, con lo que contemplamos nosotros también. La diferencia sustancial sí es en términos de producción, sobre todo pensando que la Secretaría de Hacienda, con base en las previsiones de Pemex, traen este escenario de producción de 1.95 millones de barriles diarios para 2020, incluyendo no solo la producción de Pemex, sino también de los privados. Nosotros el escenario que contemplamos es uno de bastante menor, de una producción de alrededor de 1.65 millones de barriles diarios. Entonces esta brecha sí implicaría una posible presión sobre finanzas públicas, en este caso en particular, por menores ingresos petroleros de lo que prevé. En la parte de producción, entonces, sí hay demasiada, las cifras del gobierno federal son demasiado optimistas, ¿verdad? Por lo que veo. Yo creo que sí es optimista. Nunca se ha dado un brinco de esa naturaleza, ¿verdad? La verdad, tenemos 10, 15 años en que cada año recurrentemente hemos visto caídas en la plataforma de producción que han sido muy evidentes. Y entonces, si viéramos este brinco hacia arriba en la producción, pues sería la primera vez en 15 años. Es cierto que ha habido un cambio de estrategia por parte del nuevo gobierno en términos, por ejemplo, de esta explotación de los 20, 22 campos más maduros para tratar de revertir esta tendencia a la baja en la producción petrolera. Sin embargo, desde nuestro punto de vista y lo que hemos conversado con expertos en la materia, sí parece a lo mejor muy optimista que se logre una reversión de esa magnitud. A mí me dicen que probablemente con esta nueva estrategia de explorar campos maduros, pues puedas tener un pequeño rebote, pero no tan alto como el que se está previendo, ¿no? O sea, podrías tener un ligero crecimiento, pero nada comparable con las expectativas tan optimistas que se visualizan, ¿verdad, Adrián? Desde luego, y la parte a lo mejor optimista con algunas salvedades es que, por ejemplo, en estos últimos meses hemos visto una estabilización de la producción petrolera, y digo con algunas salvedades porque también algunos expertos en la materia han cuestionado un poco estas cifras, no necesariamente porque las cifras no sean ciertas,
sino porque, por ejemplo, es posible que haya un mayor contenido de agua en la producción que se está extrayendo en estos momentos o en las cifras reportadas por Pemex, por ejemplo, y entonces esto estaría, de cierta manera, inflando un poco las cifras. Entonces, la pregunta es qué tanto, a pesar de estos reportes un poco más elevados en las cifras de producción de lo que esperaba el mercado, lo cual es positivo, qué tanto a la hora que hacen esta venta, por ejemplo, en los mercados internacionales, los mercados toman la producción al valor que se lo presenta la compañía petrolera. Ahora, regresando un poco al tema internacional y al tema del mercado, Adrián, recientemente también la OPEP ha hablado de la posibilidad de llegar a acuerdos de producción para tratar de disminuir la caída del precio del petróleo que ya se tiene prevista, ¿no? ¿Qué tanto crees que pueda ayudar el que se puedan alcanzar esos consensos? Siempre es difícil que la OPEP se ponga de acuerdo, ya lo sabemos, y no necesariamente todos cumplen. Pero en ese escenario, ¿podría esto ayudar un poco? Hablabas de algunos digamos, temas coyunturales, digamos, en lo que tiene que ver con afectación de pozos petroleros en distintas regiones, como el de Arabia Saudita, pero ¿esto también lo deberíamos de considerar o de plano lo desechamos? Yo creo que no es algo para descartar. Sí, definitivamente la OPEP sigue teniendo un peso muy importante en todo lo que concierne producción de precio del petróleo y por ende también... Como 30%, ¿no? Más o menos. Y por ende también en términos de la determinación de los precios. Sin embargo, también a lo largo del tiempo su peso en la producción a nivel mundial ha venido disminuyendo, sobre todo por la mayor ponderación que ha tenido la producción por parte de Estados Unidos, sobre todo a partir de todo este tema del fracking y el shale y todo este tipo de elementos. Entonces, creo que no es descartable, pero sí tiene una menor ponderación respecto de lo que podríamos ver hace unos años. O sea, algo podría ayudar, pero no necesariamente va a ser el factor para que eleve los precios del petróleo, ¿verdad? Entonces, correcto, tendríamos que acostumbrarnos, Adrián, a un escenario en el que los precios del petróleo y de otras materias primas, porque no solo es el petróleo, pues van a caer precisamente por la desaceleración económica, ¿verdad? Esto es el hecho al que habrá que ajustar todas nuestras variables económicas, ¿verdad? Desde luego, yo creo que el escenario que estamos previendo para los próximos años es un escenario que, por lo menos en el escenario base, no estamos contemplando precios de 90, 100 dólares por barril como hace unos años, justamente por este tema de desaceleración, por este tema de una mayor oferta por parte de productores alternativos como los que mencionaba en Estados Unidos, y también yo diría en términos de su afectación a la demanda a nivel mundial por todos estos elementos de incertidumbre que están pesando sobre las distintas economías, no nada más por el tema, por ejemplo, comercial, que creo que es central, sobre todo este tema entre Estados Unidos y China, también por el tema de Brexit, entre otros temas. Bueno, vamos a seguir comentando con Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Banamex. En unos minutos voy a un corte y regreso.